Doctor Alejandro Cherro, el presidente del Colegio Argentino de Cardiología. Doctor, ¿cómo le va? Los saludamos desde General Roca, Río Negro, Jorge Vergara y Carla Pérez. Buenos días. Buenos días, Carla y Jorge. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor. Estamos muy bien. La idea era conocer en dónde estamos parados, ¿no? Como país, a partir de este tipo de inconvenientes que hay con gente joven, porque se entiende que gente menor de 40 años es joven, ¿no? Sí, es gente muy joven. Estas son estadísticas que ha sacado nuestro colegio de los últimos registros que se han hecho, y realmente no se alejan mucho de la realidad mundial, pero nos alarma que tanta gente joven ya esté sufriendo enfermedad coronaria. Probablemente esto, sin ninguna duda, es debido a lo que ustedes ya mencionaron, al sedentarismo y a la mala alimentación. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Sabe que yo no creo que sea una contradicción, pero a veces a uno termina preguntándose, porque el consejo habitual es hacer ejercicio, tener actividad física y todo eso, ¿no? Y a veces el exceso también produce lo contrario, ¿no? Digo, ¿cuál es el promedio que uno tendría que encontrar ahí? Sí, lo primero que tenemos que tener presente es que la actividad física es muy importante para prevenir la enfermedad cardiovascular. Eso sin ninguna duda lo tenemos que tener siempre presente. Pero esta actividad física debe ser controlada. Previamente el paciente debe recibir un chequeo médico, debe ser sometido a un análisis de sangre para ver cuál es su nivel de colesterol, para ver cuál es su glucemia, para ver cómo están sus lípidos, sus triglicéridos. Todo eso ya nos da a nosotros un panorama de si el paciente es un probable enfermo cardiovascular o no. Y por otro lado, lo que tenemos que tener presente es que antes de realizar un ejercicio físico es fundamental tener un chequeo médico. Muchos gimnasios en este momento están haciendo obligatorio el chequeo. Creo que es fundamental que esto se haga en forma generalizada a lo largo de todo el país, porque eso puede prevenir un evento. El ejercicio es muy bueno siempre que se haga controlado, con un chequeo médico, un chequeo de laboratorio previo, y que se haga en forma adecuada a la capacidad funcional que nosotros llamamos que tenga cada paciente. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente no se encuentra en condiciones físicas cardiovasculares para hacer un ejercicio intenso, va a llegar en algún momento a hacerlo, pero en forma programada, en forma regulada, para que su sistema cardiovascular, a medida que van pasando los días, que van pasando las semanas, se vaya adecuando a ese ejercicio. No es bueno ir a jugar un partido de 11 después de comer un asado, estar con sobrepeso, ser diabético y no haber jugado al fútbol en los últimos 3 meses, por decirle algo. Eso nos expone a un riesgo, y eso es lo que queremos alertar. No es que el ejercicio sea malo, el ejercicio es malo si se hace mal, si se hace en forma esporádica y en forma inadecuada, sin controles y haciendo ejercicios sin haber entrenado al organismo para tal esfuerzo, ¿no? Sabe que ayer justamente se aprobó aquí en nuestra ciudad una ordenanza en donde regula todo lo que es actividad física. Acá hay muchos preparadores físicos que tienen grupos que salen al aire libre, y me parece que buscan esto, que haya más controles. Ya hay, de hecho, los gimnasios más serios te piden todos los estudios antes de aceptarte, ¿no? Dentro, digamos, de los alumnos. Claro, es fundamental eso, Carla, para nosotros tiene que ser una condición sine qua non, tener un análisis de laboratorio, saber cuál es nuestro nivel de azúcar en sangre, saber qué lípidos tenemos, y hacer una ocultación del paciente para saber si tiene un soplo, que eso quiere decir algún ruido que nosotros podamos detectar que tenga alguna enfermedad, alguna patología cardíaca de nacimiento, previene que esa persona, ese paciente, para nosotros haga un esfuerzo, vaya a realizar un esfuerzo sin estar preparado, y que pueda tener un
un evento cardiovascular. Así que es fundamental el chequeo físico, es importante el análisis de sangre, hacer una ergometría. ¿Qué es una ergometría? Una ergometría es hacer un ejercicio controlado en una banda deslizante como hay en los gimnasios o en un cicloergómetro, en una bicicleta, y ver cómo se comporta la frecuencia cardíaca y la presión arterial ante el esfuerzo. Eso es lo que nosotros hacemos la mayoría de los pacientes cuando comienzan a hacer ejercicio, y vemos, porque es normal que cuando uno hace un esfuerzo la frecuencia cardíaca aumente y la presión aumente, pero tiene que aumentar dentro de parámetros normales. Doctor, cuando se produce un caso, por ejemplo, en los clubes de fútbol, hemos podido ver algunos casos de muerte súbita y esto, donde un jugador de fútbol profesional pasa por todos los controles, porque está entrenado, porque está en condiciones. Digo, esto es excepcional, absolutamente excepcional. Eso es excepcional, realmente, generalmente son pacientes que tienen antecedentes en la familia de muerte súbita, y se presentan, son patologías muy específicas y muy raras de ver. Yo diría que el 99.9% de los pacientes son detectados con un chequeo cardiológico convencional. Me parece importante lo que dice el doctor, porque en esta zona se practica muchísima actividad física. Tenemos una zona como de bardas o digamos de sierras, de una zona en donde hay mucha actividad de running y bicicleta y demás, allí con una exigencia muy superior a ir a hacer una actividad en un gimnasio. Y me parece que en algunos casos hemos tenido, ¿no?, en carreras combinadas y demás, algunos hechos que nos han impactado de muerte súbita, porque como usted dice, es tan malo el sedentarismo como este deporte extremo sin los controles necesarios. Exacto. Yo en realidad le podría decir que el deporte extremo nunca es bueno, y menos en la gente que no está preparado para hacerlo. Lo peor que hay son las reuniones de amigos que se juntan un fin de semana a comer y después se van a jugar al fútbol en una cancha de 11 y juegan 90 minutos como si fueran profesionales, y quizás hacía 6 meses que no hacían deporte. Eso es lo peor, que el dice, pero si estaba haciendo deporte, sí, pero eso, el organismo no estaba preparado para ese esfuerzo. Para eso son los entrenamientos, para eso los deportistas se entrenan progresivamente para lograr el máximo esfuerzo con la menor frecuencia cardíaca y la menor presión arterial, para protegiendo y entrenando el sistema circulatorio. Entonces, cuando hablamos de ejercicio, el ejercicio sin ninguna duda es un elemento que previene la arteriosclerosis, haciéndolo en forma programada, haciéndolo en forma continua, es decir, 3 o 4 veces por semana. Tenemos que saber que nuestros lípidos están por debajo de los valores deseables, y el colesterol por debajo de 200, por decirlo, la presión arterial dentro de un límite normal. Tenemos que saber que no tenemos ninguna patología congénita, es decir, ninguna enfermedad de nacimiento. Esto solo se hace ocultando, poniendo la oreja del médico en el pecho del paciente. Una vez que tenemos esos controles, ahí sí podemos empezar un entrenamiento en forma progresiva. El primer día probablemente no vamos a correr 2 kilómetros, probablemente caminemos 100 metros, 200, 500, 1 kilómetro, y progresivamente vamos a llegar a una capacidad funcional deseada, y quizás en poco tiempo estamos corriendo 2 o 3 kilómetros, si es que nos gusta correr, o haciendo otro deporte, pero haciéndolo en forma programada y controlada, con los chequeos habituales que se deben hacer. Sabe, doctor, que buena parte de nuestra audiencia es gente de edad, nos llaman muchos jubilados, gente. En ese caso, digo, la persona mayor, el hombre o la mujer mayor, que ha pasado por, póngale, los 60 años, ¿tiene que tener un cuidado especial o puede seguir con actividad física hasta donde pueda, digamos? No, en realidad la gente mayor tiene que tener más controles, porque es más propensa a tener hipertensión arterial. Con los años las arterias van envejeciendo y se van endureciendo la pared de la arteria, y eso hace que cuando nosotros pasamos los 40 años, la predisposición y
digamos que el porcentaje de hipertensión arterial, no me salía la palabra, es mayor. Sí. Sin ninguna duda, esa gente tiene que estar más controlada, pero debe seguir haciendo actividad física, quizás no tan intensa como una persona más joven. Con los años uno va cambiando la actividad, quizás antes corríamos, ahora andamos en bicicleta o caminamos. Lo importante es ir adecuando la actividad física a la edad que tenemos. Eso lo vamos viendo con los chequeos físicos, y el paciente lo va regulando en forma espontánea con la edad. Pero sí, lo importante es decir que tienen que seguir haciendo actividad física, porque eso previene la enfermedad cardiovascular. Y en los pacientes jóvenes que nosotros estamos viendo por debajo de los 40 con infarto, esto está dado por un lado porque hay una predisposición genética, por otro lado porque no se controlan los factores de riesgo, hay una mala alimentación con comidas rápidas, con comidas fast food que se llama, con mucho contenido graso, y sedentarismo cada vez más por el uso de computadoras, del trabajo de oficina, y que la gente está dejando de tener en cuenta la actividad física. Ustedes viven en una zona, por suerte, que probablemente el sedentarismo no sea uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, gracias a Dios. Doctor, la última pregunta menos de mi parte. ¿Y el estrés mismo genera que aumente? A veces está como, no sé si es un mito, que uno genera el propio colesterol malo a pesar de cuidarse por los niveles de estrés, y eso genera... Y en realidad el que uno genere es el hígado nuestro que genera colesterol, eso es normal, y en algunas personas existe lo que se llama hipercolesterolemia, causado por el hígado que produce más grasas. ¿Sí? El estrés lo que puede causar es un evento coronario, porque cuando uno se estresa libera adrenalina al torrente circulatorio, eso hace que suba la presión, eso hace que suba la frecuencia cardíaca, y eso puede producir un infarto porque puede romper una pequeña placa de grasa que se encuentra en las coronarias y el paciente sufre un infarto ante un episodio de estrés. Eso es frecuente y es lo más difícil de regular, porque el colesterol lo podemos bajar, podemos hacer actividad física, podemos controlar la presión, podemos mejorar la dieta, pero el estrés en esta sociedad es uno de los factores más importantes y más complejos para tratar de evitar, ¿no? Pero bueno, uno sabe que uno tiene que saber que es un factor de riesgo muy importante y tiene que tratar de controlarlo. Doctor, gracias, ha sido muy claro, gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, espero que haya servido a la población para seguir previniendo la enfermedad cardiovascular.